vamos a continuar nuestro estudio en la carta a los Colosenses. El día de hoy, hermanos, estaremos estudiando los versículos 12, 13 y 14. Así que vamos a leer y luego vamos a tomar un momento para orar a nuestro Dios. Por cuestión de contexto, hermanos, yo voy a leer del versículo 9. Yo sé que ahí aparece del 12, no se preocupe. Ahí ahorita me alcanzan en el 12, pero les pido por favor su atención. Vamos a leer el libro de Colosenses. Dice así la palabra de Dios, dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Y esos son nuestros versículos, dice: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Les pido por favor que inclinen su rostro y vamos a orar a nuestro Dios. Señor Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, Padre, el Dios Santo, Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por una oportunidad más, Señor, que nos das, que podemos estar reunidos, Padre, como tu iglesia, adorándote, cantándote, Señor, reconociéndote como nuestro Dios, Padre. Y gracias, Señor, por la salud que nos das, nos permites estar aquí, Señor. Gracias por tu palabra, Padre. Te pedimos, por favor, Señor, en este momento que nos ayudes, Señor, que nos ayudes a poder entenderla, Señor. Por favor, abre nuestros ojos, nuestros oídos, Señor. Prepara nuestro corazón, Padre, que tu Espíritu Santo obre en nosotros, por favor, Padre. Que podamos ver las grandes verdades, Señor, todo lo que tú has hecho por nosotros, de lo cual debemos estar agradecidos, Señor. Ayúdanos, por favor, a no ser solamente oidores de tu palabra, Señor, sino ser hacedores, Padre. Todo para tu gloria, Señor. Ayúdanos, Padre, y te pido, por favor, que me ayudes a predicar, Señor, tu palabra con fidelidad, Padre, sabiendo que es tu palabra, Señor, que seré juzgado, Señor, con temor a ti, con reverencia, Señor, y con amor a mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, edifícanos, ayúdanos, Señor. En el nombre de tu Jesús, gracias, Padre. Amén y amén. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Le damos gracias a Dios de nuevo por estar aquí. Hermanos, el día de hoy, como les comentaba, continuaremos con nuestro estudio en la carta a los Colosenses. Ya teníamos algún tiempo que no estudiábamos esta carta, pero gracias a Dios que tenemos otra oportunidad. En este día estudiaremos los versículos 12, 13 y 14, hermanos, y solamente un breve resumen. Recordemos que Pablo es el autor de esta carta a los Colosenses. Recordemos que Pablo se encontraba en Roma, en la prisión, cuando escribe esta carta. Él menciona que Timoteo, su hijo en la fe, estaba con él. Epafras, el pastor de la iglesia de Colosas, se había trasladado a Roma para visitar a Pablo y le informa de los colosenses, de que su fe estaba dando fruto, de que el evangelio estaba creciendo, pero también va con algunas falsas enseñanzas que estaban esparciendo en Colosas, todas estas enfocadas en desmeritar la obra y la supremacía de Cristo. En respuesta tenemos esta maravillosa carta a los Colosenses, hermanos. La última vez que estudiábamos esta carta les compartía que Pablo se encuentra en medio de una oración, así como lo leí ahorita, el versículo 9, pero esta oración empieza desde el versículo 3. Pablo está dando gracias a Dios por los colosenses, pero del versículo 9 en adelante también Pablo está pidiendo por los colosenses para que estos puedan crecer en el conocimiento de Dios. Esta oración continúa en nuestros versículos del día de hoy, versículos 12, 13 y 14. Los versículos del día de hoy también, hermanos, son una transición al gran himno que vamos a estudiar después
a partir del versículo 15 en adelante, un himno a Cristo. Recuerden, hermanos, entonces, que todo esto es en el contexto de una oración, lo que estudiaremos el día de hoy, de Pablo. Nuestros puntos del día de hoy, hermanos, son 4, que en realidad son puntos del sermón, pero también son 4 razones por las cuales nosotros, hermanos, como hijos de Dios, como personas que han creído en nuestro Señor Jesús, como cristianos deberíamos de estar, hermanos, eternamente agradecidos con Dios el Padre por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor. En el día de hoy, hermanos, deberíamos estar agradecidos porque el Padre nos ha capacitado, porque el Padre nos ha librado, porque el Padre nos ha trasladado y porque el Padre ha perdonado nuestros pecados. Así que vamos a ir versículo por versículo, hermanos. Versículo 12, empezamos y lo leo de nuevo. Dice la palabra de Dios: dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Como les comentaba, hermanos, Pablo continúa el final de esta sección larga de oración y de acción de gracias, agradeciendo a Dios por los colosenses, como lo explicaba, y pidiendo por ellos. Recordemos que esta larga oración de Pablo está dirigida a la primera persona de la Trinidad. En el versículo 3 lo leemos, Colosenses 1:3 dice: damos gracias a Dios, y luego dice, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. En el último sermón, hermanos, que les compartía, estudiamos un poco la oración de Pablo. Si recuerda, comentaba en ese momento que la oración de Pablo es una oración de un cristiano maduro. Vamos a leer versículos del 9 al 11 de nuevo. Dice Colosenses 1, 9 al 11, dice: por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Como lo estamos leyendo, hermanos, Pablo oraba a Dios el Padre para que los colosenses pudieran ser llenos del conocimiento de Dios, para que conocieran la voluntad de Dios. También Pablo oraba para que anduvieran como es digno del Señor, para que anduvieran dando fruto en toda buena obra, para que fueran fortalecidos con el poder de Dios, para que ellos obtuvieran paciencia, perseverancia. Entonces, hermanos, el versículo 12 es la continuación de esa oración de Pablo en el versículo 11. Pablo dice, dando gracias al Padre, Colosenses 1:12. Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. Pablo está pidiendo en oración para que los colosenses, hermanos, lleven una vida de agradecimiento, para que estén dando gracias al Padre, para que cada cristiano, hermanos, incluidos ustedes y yo, seamos agradecidos a Dios, para que podamos llevar una vida de agradecimiento a Dios. Esto no es algo de un día y ya le di gracias al Padre, le di gracias ayer, antier, la semana pasada. El texto dice, dando gracias a Dios. Es decir, es una acción continua que no termina. Hermanos, el ser agradecidos es un llamado que tenemos como hijos de Dios, pues esta es su voluntad. Leamos 1 Tesalonicenses 5, 16, 18. Dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar. ¿Y qué dice, hermanos? Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Y es algo obvio, hermanos, que para tener este tipo de agradecimiento a Dios, que ese agradecimiento sea continuo, primero es necesario tener el conocimiento de quién es Dios, entender todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Eso es lo que Pablo ora, para que los colosenses fueran llenos del conocimiento de Dios. ¿Recuerdan los versículos anteriores?
Sobre esto, Juan Calvino dice así: es evidente que el hombre nunca alcanza el verdadero conocimiento de sí mismo, escuche, hasta que no ha contemplado previamente el rostro de Dios y ha descendido después de tal contemplación a mirarse a sí mismo. Es decir, hermanos, cuando por medio de su palabra, por medio de su Santo Espíritu, somos iluminados y empezamos a conocer a Dios y lo grande que Él es cuando realmente nos damos cuenta, hermanos, qué chiquitos somos. Cuando vemos y conocemos todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor, si nosotros, hermanos, escuchen, merecerlo, no nos queda otra opción, hermanos, más que vivir para nuestro Dios. Vivir una vida de agradecimiento a Dios, una vida genuina de adoración a nuestro Dios. Entonces, hermanos, la pregunta: ¿y qué es lo que el Padre ha hecho por lo cual deberíamos estar agradecidos a Dios? Lo dice el versículo 12, ¿verdad? Dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en luz. El Padre nos ha capacitado para compartir esta herencia, hermanos. Esto es algo de lo cual deberíamos de estar agradecidos. Dios el Padre nos ha capacitado para ser partícipes de esa herencia, para poder compartir la herencia de los santos en luz. Otra pregunta: ¿y qué es capacitarnos? Hermanos, esto es que Dios nos ha hecho aptos. Creo que la Reina Valera dice aptos. Nos ha habilitado, nos ha hecho suficientes para compartir esta herencia. Dios Padre, hermanos, ha provisto Él mismo lo que todos nosotros como pecadores necesitamos, hermanos, para ser considerados dignos, para unirnos al pueblo de Dios, a los santos en luz. Esto significa, hermanos, que Dios tuvo que intervenir para habilitarnos. Significa que nosotros estábamos incapacitados, que no éramos capaces de participar en esa herencia. No éramos aptos. Una ilustración tal vez que puedo usar, y a lo mejor es un poco tonta y sencilla, pero es cuando un jugador del fútbol está en un equipo, pero no puede participar, porque no ha sido habilitado, porque no ha sido registrado, porque no ha llegado su carta, como le dicen, y ahí está el jugador nada más viendo. Hermanos, nuestro Dios ha intervenido por nosotros. Ahora estamos capacitados. Algunos comentaristas también relacionan este que Dios nos ha capacitado con que ahora, hermanos, por medio de Cristo, Dios ha hecho un pueblo de dos. Ahora el pueblo gentil es capacitado para tener herencia junto con los demás santos en luz. Como lo comentábamos el jueves, creo, como nuestro pastor lo va también desarrollar en Efesios, judíos y gentiles, Dios ha hecho un pueblo solo. Esto es posible, hermanos, porque una de las falsas enseñanzas que tenía esta iglesia en Colosas era de que esta era una iglesia, en su mayoría, una iglesia gentil. Entonces los judíos que estaban en esa iglesia también querían que los gentiles siguieran ritos, siguieran tradiciones judías, despreciando así el sacrificio perfecto y toda la obra de Cristo, su suficiencia de Cristo. Como Pablo lo menciona en Efesios, de ambos pueblos Dios ha hecho uno, derribando la pared de separación. Gálatas 3:27, Pablo menciona esto, dice: porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, heredados según la promesa. Entonces, hermanos, hemos sido capacitados para compartir la herencia de los santos en luz. Efesios 2:19 también lo dice así: ya no sois extranjeros ya no sois extraños ni extranjeros, dice, sino que sois conciudadanos de los santos y sois de la familia de Dios. ¿Y qué incluye esta herencia, hermanos? Esta herencia incluye un cuerpo glorificado. Esta herencia incluye todas las promesas y bendiciones en Cristo Jesús.
Esta herencia incluye un cielo nuevo, una tierra nueva. Y lo más importante, hermanos, una vida eterna con nuestro Dios. El apóstol Juan nos describe algo de lo glorioso que será ese día cuando estemos con nuestro Dios. Apocalipsis 21, 3 al 5 dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono: he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo se estará entre ellos. Él enjuagará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y el que está sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y añadió: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Apocalipsis 22 también describe una escena, dice: y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y el Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará entre sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz, de lámpara, ni de luz de sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Hermanos, gracias a Dios por lo que nos espera. Gracias a Dios si tú estás en Cristo, hermanos, porque Dios te ha capacitado para esto. Junto con los santos en luz, esto se refiere simplemente a todo creyente que ha sido justificado solo por Cristo y solo por la fe. Esto es para todo creyente, hermanos, de toda lengua, de toda nación. Una cosa que antes era imposible. Gloria a Dios por esto, hermanos. Gloria a nuestro Dios. Y otra pregunta puede surgir: bueno, ¿y cómo es que Dios nos ha capacitado? ¿Cómo es que somos capacitados para la herencia de los santos en luz? Vamos al versículo 13. Dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Pablo continúa en este versículo hablando de lo que Dios Padre ha hecho a nuestro favor, hermanos. Y nos dice claramente el texto que Él nos ha librado del dominio de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo amado. Además de que el Padre, hermanos, ya nos ha capacitado. ¿Cómo lo ha hecho? Él nos ha librado y nos ha trasladado. Vamos primero con el nos ha librado del dominio de las tinieblas. La palabra ahí, librado, hermanos, es atraer a sí mismo. También puede ser jalar a sí mismo. Y es el acto de un libertador al traer una persona hacia y para sí mismo. En este caso, hermanos, Dios nos ha traído hacia y para sí mismo del dominio de las tinieblas. Este dominio de las tinieblas, hermanos, se refiere al poder de Satanás, al poder que el pecado tiene en nosotros, al poder de la muerte sobre nosotros. Esta autoridad que Satanás ejerce, hermanos, en las personas y en este mundo, no es porque Satanás sea muy fuerte o hace lo que quiere y Dios no puede hacer nada. No, hermanos, esta es una autoridad que Dios en su soberanía ha permitido a Satanás. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente, no es todopoderoso, soberano. Solo Dios es soberano y solo Dios es todopoderoso. El mismo versículo nos dice, hermanos, que Dios nos libra de ese dominio. Y esto sucede cuando Dios lo decide, hermanos. Es decir, esto no es una guerra. Dios no va a pelear. Dios no está discutiendo con Satanás. Dios no tiene que pedir permiso a Satanás. Satanás obra para mal y obra en rebeldía a nuestro Dios. Pero, hermanos, nuestro Dios está en control total de todo, obrando su plan soberano. Y algún día, hermanos, algún día Satanás pagará por todo el mal que ha hecho. Entonces, hermanos, era necesario de nuevo la intervención divina a nuestro favor, hermanos. Porque la Biblia es clara, como ya lo hemos estudiado hace rato en la mañana, como lo leímos en la confesión y como lo estudiamos con nuestro pastor hace, creo, 2 domingos. El ser humano sin Cristo está muerto espiritualmente. Está siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire y haciendo la voluntad de la carne. Hermanos, Efesios 2, 1, 3.
Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos vosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. El ser humano es incapaz, hermanos, de salvarse a sí mismo. Ese era nuestro estado antes de Cristo. Éramos hijos de ira, como lo describe, como lo acabamos de leer. Vivíamos en esclavitud a Satanás y el pecado. Y de nuevo, hermanos, Dios Padre tuvo que intervenir para liberarnos de este dominio que Satanás tenía sobre nosotros. No es la primera vez que Pablo usa este lenguaje. Pablo en Hechos 26, 16, 18 nos dice así, cuando él está hablando con el rey Agripa, dice, pero levántate y ponte de pie. Esas son palabras que Jesús le había dicho. Porque te he aparecido con el fin de designarte como ministro y testigo, no solo de las cosas que has visto, sino también de aquellas en que me apareceré a ti. Miren estas palabras, librándote del pueblo judío y de los gentiles a los cuales yo te envío. ¿Para qué? Dice, para que abras sus ojos, a fin de que se vuelvan de la oscuridad a la luz, y del dominio de Satanás a Dios, para que reciban por la fe en mí el perdón de pecados y herencia entre los que han sido santificados. Ese era el ministerio de Pablo. El ministerio que Jesús le había encomendado a Pablo. Predicar el Evangelio es poder de Dios para salvación, hermanos. Algo que el mismo Pablo había experimentado, lo leemos en Hechos 9, ¿verdad? Como camino a Damasco, él fue de las tinieblas a la luz, hermanos. Esto es lo que Pablo nos comunica. Y es algo, hermanos, de lo que tenemos que estar agradecidos. Dios nos ha capacitado para la herencia y nos ha librado del dominio de Satanás. Esto es algo que solo Dios podía hacer. Este lenguaje también nos recuerda, hermanos, al Éxodo, donde Dios también rescataba a su pueblo. Lo vamos a leer, Éxodo 6, 6, 8 dice, por tanto, di a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y os sacaré de debajo de las cargas de los egipcios, y os libraré de su esclavitud, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes, y os tomaré por pueblo mío, y yo seré vuestro Dios, y sabréis que yo soy el Señor vuestro Dios, que os sacó de debajo de las cargas de los egipcios, y os traeré a tierra que juré dar a Abraham, a Isaac y a Jacob, y os daré por heredad. Y dice, yo soy el Señor. Nuestro Dios es un Dios que salva, un Dios que rescata, es un libertador, un Dios que rescata a su pueblo, hermanos. Primera de Pedro 2, 9, 10 también. Pero vosotros, dice Pedro, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pues vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois el pueblo de Dios. No habíais recibido misericordia, pero ahora habéis recibido misericordia. La intervención de Dios, hermanos, a nuestro favor. En otro tiempo no éramos pueblo y no habíamos recibido misericordia, pero ahora, gracias a Dios, ¿qué dice? Somos linaje, somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Gloria a Dios, hermanos, por todo esto. Pero no solo eso, hermanos, versículo 13 también nos menciona que hemos sido trasladados a un reino, el reino de su Hijo amado. Dice el versículo que el Padre nos ha trasladado al reino. Aquí el comentarista William Barclay nos dice que la palabra que se tradujo a trasladó o trasladado tiene un significado especial en el mundo antiguo. Cuando un imperio conquistaba a otro,
era la costumbre el tomar la población del imperio derrotado y trasladarla por completo a la tierra del conquistador. En este sentido, hermanos, lo que Pablo está diciendo es que hemos sido trasladados al reino de su Hijo amado y ahora todo lo que tenemos, todo lo que somos, le pertenecen a nuestro Dios. Esto fue en un instante, hermanos. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, cuando Dios por su gracia nos salva, cuando nos libra de ese dominio de Satanás, en ese preciso instante, somos trasladados al reino del Hijo amado. Meditemos en esto, hermanos, de acuerdo a lo que hemos dicho, porque estas son maravillosas noticias para nosotros. Hermanos, estábamos desahuciados, sin esperanza, no éramos aptos, estábamos muertos, éramos esclavos del pecado, esclavos de Satanás, hijos de ira, y ahora ¿qué somos? Capacitados para la herencia de Dios, libertados del dominio de Satanás, y ahora nos dice el texto, somos parte del reino del Hijo amado. Qué buenas noticias, hermanos, qué gloriosas noticias. Hablaremos más acerca del reino de Cristo más adelante en Colosenses, pero hermano, Cristo es Rey y Señor. Y si usted ha creído en Él, usted, hermano, es parte de ese reino, con todas las bendiciones, con todos los privilegios. Es nuestro deber, hermano, someternos a ese Rey, a nuestro Señor. Como lo repito, lo estudiaremos más adelante, pero simplemente Colosenses 2, 9, 10 dice que Él es la cabeza sobre todo poder y autoridad. Somos parte del reino del Hijo amado. Esa expresión de el Hijo amado o su amado Hijo es una expresión, hermanos, que también puede pronunciarse el amado Hijo de Dios o el Hijo de su amor. Sería más literal. Estas palabras de Pablo de inmediato nos recuerdan al bautizo de Jesús, ¿verdad? Mateo 3. Después de ser bautizado, dice, Jesús salió del agua e inmediatamente, y aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Ese es Cristo, el Hijo amado de Dios, el Hijo amadísimo de Dios, el que complace al Padre. Juan 3:35, lo leo rápidamente, dice, el Padre ama al Hijo y ha entregado todas las cosas en su mano. Todo lo que hemos visto el día de hoy, hermanos, el ser capacitados, librados del dominio de las tinieblas y trasladados al reino del Hijo, todo esto el Padre lo ha hecho por medio de Cristo, por medio de la redención que tenemos en Cristo, como lo vamos a leer, y del cual también tenemos que estar muy agradecidos, porque el Padre nos ha perdonado. Versículo 14 dice así, en quien tenemos, o sea, en el Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. En el Hijo amado tenemos redención. ¿Quiénes tenemos redención, hermanos? Todos los santos en luz, todos los que están en Cristo, todos los que han sido justificados por la fe en Cristo. Y la palabra redención, hermanos, literalmente lo que significa es comprar de nuevo es decir, comprar otra vez, recuperar algo que se había perdido. Refiriéndose, hermanos, al pago por la libertad de un esclavo. Cristo nos ha rescatado. La redención de Cristo, hermanos, se refiere a su muerte sacrificial, su sangre derramada como pago por nuestra liberación y así obtener el perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7, lo estudiamos la vez pasada con nuestro pastor. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Jesús, el Hijo amado, hermanos, ofreció su vida en nuestro lugar, en rescate por muchos, como Él lo menciona en Marcos 10:45. Dice, porque ni aún el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida. ¿En rescate por quiénes? Por muchos, hermanos, por su pueblo. Cristo recibió el castigo en nuestro lugar, hermanos. Derramó su sangre.
y ahora tenemos el perdón de nuestros pecados. Hemos sido absueltos, nuestra deuda ha sido remitida, nuestra pena. De nuevo, hermanos, recordemos que merecíamos un castigo por nuestros pecados. No teníamos esperanza de salvación. No podíamos hacer nada por nosotros. Un muerto no puede hacer nada. Este perdón dado por el Padre es solo por medio de Cristo, que nos reconcilia con el Padre. Como lo vamos a estudiar también, si Dios quiere, Colosenses 1:21, 22 dice, y aunque vosotros estabas alejados, dice, y eras de ánimo hostil, ocupados en malas obras, sin embargo, ahora Él os ha reconciliado en su cuerpo de carne mediante su muerte, a fin de presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Notemos, hermanos, lo que se ha dicho antes, de que Dios nos ha capacitado, nos ha librado, nos ha trasladado. Todas estas acciones en tiempo pasado, todo esto ya fue hecho. Ya está hecho por nuestro Dios y es algo irrevocable, hermanos. Pero nuestro texto ahorita, el 14, dice, pero en la redención, hermanos, en quien tenemos redención, el verbo tenemos nos habla en presente activo. Es decir, esto es algo que continúa, que es continuo, algo que está disponible continuamente para nosotros y que no cambia. El creyente tiene la bondad de Dios, hermanos, en la redención, continuamente, hasta el día de regreso de nuestro Señor Jesús, donde todo será consumado a la perfección. Y es por este rescate, hermanos, que Jesús menciona que el Padre le ama también. Leamos Juan 10. Dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. Vamos al versículo 14, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. De igual manera que el Padre me conoce y yo le conozco al Padre, dice, y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a estas también me es necesario traerlas, y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. El Hijo amado, hermanos, el Hijo que da su vida en rescate por muchos, por sus ovejas. En Cristo somos libres del dominio de Satanás y del pecado, y ahora somos esclavos de Dios por amor a Él. Hermanos, esto que parece una contradicción, somos libres pero esclavos. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Isaías 53, 11, 12, el mismo lenguaje. Dice así la palabra de Dios, dice, debido a la angustia de su alma. ¿Cuál angustia, hermanos? La angustia de Cristo. Dice, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento el justo, mi siervo, justificará a muchos y cagará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos e intercediendo por los transgresores. Hermanos, recordemos esta oración de Pablo. Es para que el creyente esté agradecido por esto, para que seamos un agradecimiento constante por todo lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Gracias al Padre, gracias a Cristo y gracias Espíritu Santo. Hermanos, como lo vimos al principio, no podíamos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. No podíamos capacitarnos nosotros, no podíamos trasladarnos nosotros, librarnos nosotros. La oración de Pablo, hermanos, es que nosotros podamos comprender más estas cosas, como lo mencionaba él, que crezcamos en ese conocimiento, para que vivamos una vida de agradecimiento a Dios. Dios Padre tuvo que intervenir a favor de los pecadores, pues los pecadores no podíamos hacer nada. El Padre nos ha capacitado. El Padre también nos ha libertado del dominio de Satanás y nos ha trasladado al reino del Hijo amado.
en quien tenemos redención, el perdón de nuestros pecados. La salvación, hermanos, como lo dice Jonás en el gran pez adentro, dice, la salvación es del Dios, es del Señor. Para estos hermanos en Colosas, hermanos, estas palabras de Pablo eran muy importantes, pues la persona de Cristo, recordemos las falsas enseñanzas de Colosas, la persona de Cristo estaba siendo atacada. Ellos minimizaban el rol de Cristo en la salvación, argumentando que necesitaban más cosas, no era suficiente para ellos. Pero aquí Pablo nos llama a ser agradecidos porque Dios Padre lo ha hecho todo por medio de la redención que tenemos en Cristo, su amado Hijo. Y el llamado a nosotros, hermanos, es el mismo. El llamado a nosotros es el estar agradecidos a Dios por todo lo que Él ha hecho a nuestro favor, porque Cristo es suficiente para nuestra salvación. El llamado es a meditar en qué condición nos encontrábamos antes, sin esperanza, y Dios nos rescató. Nuestro deber es agradecerle, hermanos. Dios nos ha sacado del hoyo, como lo dice el salmista. Seamos agradecidos, hermanos, con una vida de obediencia y amor a Dios, dejando atrás todo pecado. Y tal vez, hermanos, tal vez una de las razones por la cual nos cuesta al ser humano ser agradecidos, tal vez es porque pensamos que no necesitamos ser agradecidos. Tal vez pensamos que no necesitamos esa ayuda. Otra razón puede ser porque no somos conscientes de todo lo que ha hecho Dios a nuestro favor. Tal vez en esta tarde tú estás pensando, o pensábamos tal vez a lo mejor en algún momento, que teníamos más grandes problemas, teníamos un problema más grande. Ah, sí, escuchabas de Cristo, pero decías, sí, pero yo tengo este problema ahorita y esto es lo importante para mí. Te recuerdo, hermano, y cualquier persona que esté aquí, que no hay problema más grande en nuestras vidas que las malas noticias que nos presenta la palabra de Dios. Que nosotros éramos pecadores, merecedores de ira, y que no había forma de salvarnos afuera de ese Dios santo y justo. Ese Dios santo y justo que exige perfección y que lo único que nos esperaba era un castigo eterno en el infierno. Pero hermanos, el día de hoy hemos visto que Dios ha actuado a nuestro favor. Dios nos ha hecho aptos para esa herencia. Nos ha liberado del dominio de Satanás. Nos ha trasladado al reino de su Hijo amado y nos ha dado perdón. Nos ha dado redención en Cristo Jesús. No sé si alguna vez, hermanos, te han rescatado del mar. Espero que no. Pero a mí una vez sí me rescataron del mar. Y no era del mar así en lo hondo, era ahí en la playita. Pero había ido con mis compañeros a hacer el boogie board, creo que se llama así. Y andábamos ahí y que estábamos ya casi, pues nos estábamos yendo, nos estaba llevando la corriente, nos estaba llevando. Y mis amigos pudieron salir, pero yo me quedé ahí y yo estaba peleando con las olas. Pero mi cara yo tranquilo, ¿verdad? Pero por dentro yo estaba sintiendo que ya me llevaba la corriente. Los salvavidas de ahí pues se dieron cuenta, vino uno en una moto y me dice, ¿necesitas ayuda? Y yo, no, estoy bien. Y se me quedaba mirando. Y yo batallando, pero pues la cara así según yo tranquilo. Y hasta que me dice, me avienta el salvavidas y me dice, agárrate de ahí. Y yo todavía, ahí estaba al lado de mí, no lo quería agarrar todavía. Y ya con la pena lo agarré. Y me sacó de la playita, ¿eh? Y llegué y pues todos mis amigos dándome carrilla. Pero hermanos, así estábamos antes de Cristo, hermanos. Tal vez tú este día te encuentras así. Tal vez alguien se encuentra así en este día. Estás sin esperanza. Estás en medio del pecado. Estás dominado por Satanás. Estás hundiéndote cada vez más sin querer la ayuda de Dios. Rechazando a Dios. Yo te digo y le ruego a Dios que este día sea un día de salvación para ti.
que puedas comprender que has ofendido a Dios con tu desobediencia, que estás en necesidad de un Salvador y que Dios ha ofrecido un Salvador, que Dios nos ha dado a su Hijo, como dice Juan 3:16, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y nosotros, hermanos, si tú has creído en Cristo por la fe, si estás en Cristo, hermanos, seamos agradecidos. Seamos agradecidos a nuestro Dios, nos ha rescatado. Dios ha sido bueno. Dios ha obrado a nuestro favor. Vivamos para su gloria. Somos un sacrificio vivo, agradable a nuestro Dios. Les pido que se pongan de pie, hermanos. Voy a leer el Salmo 107, hermanos, y de ahí vamos a proceder a orar. Dice el Salmo 107, del 1 al 16, dice, da gracias al Señor, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario, y los ha reunido de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Vagaron por el desierto, por lugar desolado, no hallaron camino a ciudad habitada, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los libró de sus aflicciones, y los guió por camino recto, para que fueran a una ciudad habitada. Den gracias al Señor por su misericordia, y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él ha saciado el alma del sedienta, y ha llenado de bienes el alma hambrienta. Moradores de tinieblas y de sombra de muerte, prisioneros en miseria y en cadenas, porque fueron rebeldes a las palabras de Dios y despreciaron el consejo del Altísimo. Humilló pues sus corazones con trabajos, tropezaron y no hubo quien los socorriera. Entonces, en su angustia clamaron al Señor, y Él los salvó de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus ataduras. Den gracias al Señor por su misericordia y por sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque Él rompió las puertas de bronce e hizo pedazos las barras de hierro.